La primera vez que cargamos la tarea en las dos, en Classroom y en Gradescope, fue porque quería asegurarme de que en caso de que ocurriera algo con Gradescope, lo tenía en Classroom, pero eso solo fue la primera vez. Este, las tareas ya no se cargan en Classroom, a menos que se diga otra cosa. No sé si, por ejemplo, el archivo fuese un Excel o algún otro formato, pues Classroom no lo, perdón, Gradescope no lo aceptaría, solo imagen o PDF. Pero no, todo lo que hemos hecho únicamente se debe de cargar en Gradescope, ¿ok? Ya tengo la cuenta saturada en Classroom, entonces no les va a dejar cargar nada y ni a mí me deja enviar nada. Por eso es que ahora todos los documentos se los he estado enviando por Teams. ¿Vale? Vamos a comenzar esta sesión en donde trabajaremos sobre el tema de máximos y mínimos locales de funciones de dos variables. Me detengo un momento para darle créditos al autor del libro de texto que estoy usando como apoyo, en donde pues he encontrado tanto los ejercicios que son muy interesantes aquí que se proponen, y vamos entonces a comenzar con una definición, ¿ok? Entonces primero entenderemos en este contexto qué significa máximo o mínimo local. Por ejemplo, para una función de una variable, recordemos lo que hicimos allá en cálculo de una variable, si ocurría un máximo local, como lo vemos aquí, la función alrededor de este punto, al menos en un intervalo, tomaba valores que estaban por debajo de este valor. Ajá. Cuando mucho podrían ser iguales, pero pues en general eran menores. Y ahora para el caso de un mínimo, ocurría que alrededor de este punto, que es el mínimo, los valores de la función siempre estaban por arriba. O sea, todos los valores alrededor de este punto tomaban valores mayores que en el mínimo. Esa idea la vamos a transportar ahora a una función de dos variables. Entonces se dice que una función de dos variables tiene un máximo local en el punto a, b. Ahora recordemos que el punto, los valores en el dominio, pues en realidad son puntos en el plano XY. Entonces se dice que tiene un máximo local en el punto a, b si sucede que la función toma valores por debajo de este valor de f de a en a, b. Entonces las imágenes de los valores alrededor de el punto a, b son inferiores al valor de la función evaluado en ese a, b. Eso debe de ocurrir alrededor, es decir, en una vecindad, no necesariamente en todo el dominio, y de hecho en muchos casos no ocurre así. Por ejemplo, una función, vamos a recordar el caso de una variable otra vez, puede tener un máximo local aquí, otro máximo local acá. Alrededor de esta función, todos los valores tienen esa propiedad de ser menores al valor de la función aquí, que es el máximo local. Pero si nosotros ampliamos este intervalo, por ejemplo hasta acá, pues ya no tendría, ya este valor no sería el valor más alto, ¿no? Aquí hay otro valor más alto. Por eso es que dice, existe algún intervalo en el cual todos los valores alrededor sean menores, en este caso menores. Por eso se usa nombre y apellido, o sea, se usa máximo local. Hay otra definición que es el máximo absoluto, ese es el más grande de todos, ¿no? Pero en este caso no. Bueno, entonces, para este tipo de funciones de dos variables, lo que va a ocurrir es que los intervalos que yo dibujaba aquí para una variable tienen su equivalente, digamos, en dos variables, que son
que son discos, o sea, son círculos, en donde el centro es el punto A, B. Recordemos que el dominio pues ya es una región plana, es una región del plano XY, y pues ahí ya no entra el concepto de intervalo, pero entonces se extiende ese concepto de intervalo a un disco. Entonces el disco centrado en A, B debe ser tal que todos los valores de la función en ese disco tomen valores menores o iguales al valor central f de A, B. ¿Okay? El valor f de A, B, es decir, ya la función evaluada en el punto A, B, se conoce como el valor máximo local de la función. Valor máximo, este es el punto, pero este es el valor máximo local y son los que vamos a encontrar en esta clase. Si ocurre que la función, ahora de forma contraria, alrededor de A, B toma valores mayores o iguales al valor de f en A, B, entonces se dice que ahí ocurre un mínimo local. Entonces alrededor de la función todos son mayores o iguales. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Eso siempre y cuando el punto XY pues esté cerca del punto A, B, y así nos alejamos, puede que ya esta desigualdad no se cumpla. Bueno, vamos a observar estas gráficas. Es para la misma función, solamente que vista de dos puntos distintos. Observemos que para esta función ocurren dos máximos locales, lo vemos al menos en esta región en la que se ha graficado. Ocurren dos máximos locales y también se tienen aquí dos mínimos locales que los podemos observar mejor en la segunda imagen. Aquí ocurre otro par de mínimos. Estos son mínimos locales, estos son máximos locales. Nuestro trabajo el día de hoy es para una función en particular, para una función dada, encontrar estos valores, estos puntos en donde ocurren los máximos, los mínimos locales, y hay otros puntos que vamos a definir también más adelante, que son los puntos silla, como este. Pero bueno, en principio son los que nos interesa estudiar el día de hoy, y al terminar la clase, sabremos cómo es que se puede determinar estos puntos y además saber si se trata de un máximo local o de un mínimo local. Entonces vean aquí alrededor de un círculo, de un disco, todos los valores de la función, si se evalúan, nos dan valores inferiores al que estaría dando el máximo local. Bueno, vamos a leer sobre este teorema que nos da una condición sobre las primeras derivadas al tener máximos o mínimos locales. Entonces, nos dice el teorema, si f tiene un máximo mínimo local en A, B, o sea, en algún punto A, B, y además sus derivadas parciales de primer orden están definidas, existen en ese punto A, B, entonces lo que resulta es que las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y evaluadas en ese punto A, B valen 0. Igual que ocurría en una variable, la primera derivada ya se hacía 0 en estos puntos. Aquí también va a suceder. Y pues hace sentido, digamos, con lo que ya hemos trabajado en cuanto a derivada direccional y derivada parcial. Recordemos que en la derivada direccional se establece una dirección, se traza un plano, y de ese plano una de las variables se mantiene fija. Bueno, en el caso de derivada parcial, en el de derivada direccional no. Se establece una curva que sería la que interseca el plano usado con la gráfica de la función, y en esa curva se puede evaluar la derivada, la pendiente, por ejemplo, de las rectas tangentes, pues son los valores de la derivada, y en particular si ocurre en esa región un punto máximo, como en este caso,
la recta tangente va a ser horizontal. En ese caso la derivada tiene que ser 0. O lo que nos dice el teorema es que justamente esa derivada vale 0. Ahora, pues este va a ser el punto de partida para usar este criterio, para encontrar estos valores que, de acuerdo a la definición que vemos acá abajo, se conocen como puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Bueno, los puntos críticos son, bueno, como su nombre lo dice, son puntos, o sea, son puntos en el plano Y, en donde la primera derivada y la segunda derivada, es decir, una con cada, la primera derivada en ambas variables, cada una se hace 0. Tanto la parcial de f con respecto de x como la parcial de f con respecto de y, ambas se hacen 0. Recordemos esta notación en subíndice, f subíndice x, que representa la derivada parcial de f con respecto a x. Es una de las dos notaciones que hemos trabajado. Generalmente hemos trabajado esta, pero también hablamos de esta notación más simplificada que se usará mucho en este tema. Entonces aquí las derivadas parciales se hacen 0, y si se hacen 0 vamos a llamar a ese punto un punto crítico. También puede haber puntos críticos de otro tipo, en donde las derivadas parciales no existen. Entonces esos también son puntos de interés y son nombrados como puntos críticos. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, que es lo que nos interesa el día de hoy, para establecer cuál es el mecanismo por el que nosotros vamos a saber si se trata de un máximo local, de un mínimo local o de otra cosa. Y el criterio se conoce como el criterio de las segundas derivadas. También en una variable, si ustedes recuerdan cuando trabajaron optimización, se estudió el método de la segunda derivada, en donde a partir del punto crítico lo que hacemos era encontrar segunda derivada, evaluar ese punto crítico y dependiendo del signo sabíamos si, por ejemplo, la segunda derivada es positiva, entonces se tenía un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, evaluada en ese punto, se tenía un máximo local. Si la segunda derivada valía 0, el criterio no funcionaba y para eso se usaba la primera derivada. Entonces, aquí el método es muy semejante, nada más que es como una extensión de ese método en una variable. Bueno, vamos a ver qué establece entonces el criterio. Nos dice, vamos a suponer que las segundas derivadas parciales de f son continuas en algún disco, en alguna región alrededor del punto A, B. Entonces, en primer lugar, necesitamos que esas segundas derivadas se puedan obtener y que sean continuas. Lo segundo que se requiere, o lo segundo que se supone, es que A, B se trata de un punto crítico, ya que las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y ambas valen 0. Entonces, a partir del punto crítico, pues vamos a hacer el estudio, ¿ok? Entonces, A, B es un punto crítico. Vamos a definir una función que también es una función de dos variables, que se conoce como D. Esa función de dos variables se construye a partir de las segundas derivadas parciales. Si recuerdan, nuevamente en la notación corta fxx, el significado de esta fxx pues es la segunda derivada parcial de f con respecto a x dos veces, ¿no? O sea, es la segunda derivada parcial con respecto a la misma variable. Lo mismo ocurre aquí. F y y es la segunda derivada parcial de f con respecto de y. Solamente se lee así, aunque se coloca y cuadrada, indicando que ambas se derivaron con respecto a y. Y también tenemos aquí la derivada parcial mixta, es decir, la parcial de f con respecto a y con respecto a x. Segunda.
Aquí la derivada, recordemos que se puede invertir, entonces podemos hacer primero la de x y la de y, o primero la de y y después la de x. Se eleva al cuadrado en la fórmula, bueno, la expresión que tenemos aquí en la función, esa derivada mixta está elevada al cuadrado. Aquí viene el criterio y viene justamente la semejanza con el método que se trabajó en una variable. Este sería, el paralelo en una variable sería únicamente la segunda derivada, ¿no?, de la función con respecto a x. Ahí, perdón, aquí solamente hay una variable. Allá solamente necesitábamos esta derivada parcial. Aquí necesitamos toda esta función que nos va a decir qué tipo de punto crítico se tiene. Pero el criterio, pues no es simplemente el signo, como lo teníamos en una variable, de una sola expresión. En principio va a ser el signo de la función d, si es mayor a 0 o si es menor a 0. Okay. Entonces, si es mayor a 0, observen que hay dos opciones. La primera y la segunda tienen d mayor a 0. Entonces, cuando d, el determinante d evaluado en el punto a, b, que es el punto crítico, es una cantidad positiva, no podemos saber todavía si se trata de un máximo o de un mínimo local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la segunda derivada de f con respecto de x, es decir, fxx. Se tiene que evaluar en el punto crítico a, b, y ahora sí, dependiendo del signo de esta función, si es mayor a 0, se va a tratar de un mínimo local. Si es menor a 0, se va a tratar de un máximo local. Muy semejante a lo que ocurría en una variable. Para el caso en el que el determinante d sea negativo, lo que se establece es que f de a, b no es ni un máximo ni un mínimo local. Vamos a ver ahora qué tipo de punto es cuando d es menor a 0. Bueno, cuando d es menor a 0, se denomina a este punto un punto silla o punto de ensilladura. Lo que ocurre en esa región, digamos, alrededor de a, b, es algo parecido a lo que vemos en una silla de montar. Por un lado, la función tiene cierta concavidad. Por ejemplo, en una variable a esta concavidad se le llamaría concavidad hacia abajo. En una silla de montar, esa región viene justamente donde el jinete pues coloca aquí las piernas alrededor del caballo, entonces como el lomo del caballo, entonces aquí la concavidad de la silla de montar es hacia abajo. Pero también hay una región que es la que protege justamente al jinete, que tiene esta forma de concavidad hacia arriba. Entonces en ese punto pues no hay ni un máximo ni un mínimo, tiene por un lado una concavidad que pareciera asemejarse hacia un máximo, pero por el otro tiene una concavidad distinta, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estas funciones modelan o generan este tipo de puntos, que se llaman puntos silla o puntos de ensilladura. Cuando d es igual a 0, no se puede saber si ocurre un máximo mínimo local o un punto silla en ese punto crítico. Tendría que usarse otro criterio o tendría que usarse la primera derivada, de alguna forma. Entonces el criterio no dice nada cuando d es igual a 0. Vamos a observar esa función que acabamos de definir aquí, que es como el pilar de este criterio, que es la función d. Y observemos cómo es que está establecida: fxx, fyy menos fxy al cuadrado. Esa función se puede representar en este determinante. Es una función también de xy, bueno, es la misma, pero nada más que está escrita de otra manera en términos de un determinante. Recordemos cómo se obtiene el determinante, cómo se define el determinante de un arreglo matricial 2×2. Es el producto de la diagonal principal menos, esta es la
por definición, este es menos el producto de la diagonal invertida. En este caso, en la diagonal invertida se tienen las dos derivadas mixtas, fxy y fyx, pero pues son la misma. Entonces aquí solamente se escribe fxy al cuadrado. Así es como se obtiene el determinante 2 por 2. Entonces esta función en realidad proviene de un determinante o se puede representar a partir de este determinante. Aquí solamente coloqué una función para que vean cómo se observan, por ejemplo, aquí valores que son máximos locales. Veamos, aquí hay más máximos locales. Y pues se ve también que en algunas regiones por acá hay mínimos locales. Bueno, aquí se ve que hay también mínimos locales. Entonces, nosotros vamos a aprender el día de hoy a encontrar estos puntos aplicando el criterio. Y pues vamos a entrar en materia, lo haremos con este primer ejemplo. Nos pide encontrar entonces los valores máximos y mínimos locales y puntos de ensilladura de cada una de las funciones que vamos a ir presentando aquí. Entonces, en primer lugar tenemos esta función 9 menos 2x más 4y menos x cuadrada menos 4y cuadrada. Para ella, pues vamos a aplicar el método. Vamos a ir marcando aquí los distintos pasos a seguir para que quede más claro después que vean sus notas, qué fue lo que hicimos. Entonces, yo creo que el primer paso puede ser encontrar los puntos críticos. Encontrar los puntos críticos significa encontrar las derivadas, o sea, a realizar las derivadas parciales, igualarlas a 0 y pues despejar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo encontramos puntos críticos? Con las derivadas parciales. Vamos por un lado a hacer la derivada parcial de f con respecto a x. Y esta función, entonces si la derivamos con respecto a x, nos da menos 2 menos 2x. Ahí está. Ahora vamos a realizar la derivada parcial de f con respecto a y. Y el resultado es 4 menos 4 por 2 son 8y. Ahí están las derivadas parciales. Ahora lo que tenemos que hacer es, para calcular o para encontrar el punto crítico, igualar a 0 cada una de estas derivadas parciales. Es decir, menos 2 menos 2x igual a 0 y 4 menos 8y igual a 0. Y vamos a despejar de cada una de ellas la variable. En este caso, las ecuaciones están desacopladas en el sentido de que solamente existe una variable por cada ecuación, entonces es relativamente simple el despeje. Tenemos menos 2x igual a 2, por lo tanto x es igual a menos 1. 2 entre menos 2, que es menos 1. Pues ahí está ya el valor de x, que forma la coordenada x del punto crítico. Ahora vamos a obtener el valor de y. Menos 8y es igual a menos 4, por lo tanto y es igual a menos 4 entre menos 8, que es 1/2. Entonces y es igual a 1/2. Pues ya tenemos el punto crítico, solamente hay un punto crítico para esta función. Lo vamos a establecer en la siguiente página. Pues aquí vamos a escribir el punto crítico, que resultó ser el punto menos 1, 1/2. Entonces, el objetivo de este primer paso
Ya lo cumplimos. Nos pedía encontrar los puntos críticos, ya lo tenemos. El punto crítico resultó ser menos 1,1 medio. Ahora, para determinar si este punto crítico es máximo o mínimo local, pues vamos a aplicar el método. Entonces, en el paso número 2 es determinar si el punto crítico genera un máximo o mínimo local o punto silla. Y para determinar qué ocurre en ese punto crítico, tenemos que hacer el valor, tenemos que hacer el cálculo de ese determinante D. Y para el determinante se requieren las segundas derivadas parciales. Entonces, segunda derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a recordar rápidamente cuál era la primera derivada parcial y a partir de ella vamos a encontrar la segunda derivada parcial. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x otra vez es menos 2. Menos 2. Ahora, la segunda derivada parcial, pero con respecto a y. También recordaremos cuál es la primera derivada parcial y esta derivada la derivamos nuevamente con respecto a y. Entonces el resultado es menos 8. Por cierto, déjenme hacer algo aquí. Es que estoy usando la notación larga, la verdad es que estoy como más acostumbrada, pero esta es f XX. Y a veces se me olvida. Entonces FYY la voy a escribir aquí solamente en este primer ejercicio como segunda derivada parcial de f con respecto a y, dos veces. La segunda derivada, entonces dijimos que es menos 8. Acá está, menos 8. Y finalmente la derivada que nos hace falta es la derivada mixta, fxy o fyx, como quieran. Esta es la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y. Podemos partir de la fx, que es esta, y a partir de ella derivar nuevamente, pero ahora con respecto de y. Pues esta función ya no tiene y por ninguna parte, es una constante completamente para y, por lo tanto su derivada parcial vale 0. Ya que tenemos las segundas derivadas, ahora vamos a encontrar el determinante d, que es una función de xy. Lo vamos a construir con apoyo de estos valores. Vamos a sustituirlos aquí. Recordemos cómo es la configuración. En la diagonal principal están las segundas derivadas con respecto a la misma variable, x y y. Y en la diagonal invertida, las derivadas mixtas. Ahí está. Entonces, el determinante es menos 2 por menos 8, que es 16, menos 0 por 0, que es 0. Es decir, el resultado es 16. Bueno, en general, esta es una función de dos variables, aunque aquí resultó ser una función constante. El siguiente paso consiste en evaluar a la función d en el punto crítico. Entonces aquí vamos a ponerlo de cualquier forma para que quede más claro. Entonces acá tenemos que hacer la evaluación. Entonces aquí vamos a hacer evaluar d x, y en el punto crítico, que en este caso es el punto menos 1,1 medio. Igual que ocurre en funciones en una variable, al evaluar en una función constante, pues su valor no cambia. Entonces d evaluado en menos 1,1 medio
seguirá siendo 16, ya que esta no depende de X y de Y. Seguirá siendo 16. De acuerdo al criterio, lo que nos interesa de este resultado es el signo. ¿Cómo es el signo de esta función? Pues es mayor a 0, es una cantidad positiva. El criterio nos dice que cuando el determinante D es mayor a 0, todavía no puedo saber si se trata de un máximo o de un mínimo local. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que requiero? Encontrar la derivada parcial segunda de f con respecto a x, evaluada en ese punto crítico. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos el determinante y ahora vamos a evaluar fxx en menos 1, 1 medio. Menos 1, 1 medio. Y vamos a recordar cuál era fxx. Fxx es menos 2, también es una función constante. Fxx, déjenme ponerlo así primero, porque lo vamos a necesitar para después. Entonces déjenme ponerlo general y luego ya lo evalúo. F de xy es igual a menos 2. Y ahora vamos a evaluar el punto menos 1, 1 medio en esta segunda derivada. Repito, como es constante va a quedar igual, pero se tiene que hacer. Ya algunas funciones ya no tienen esa propiedad y sí hay que evaluar. Entonces fxx evaluada en menos 1, 1 medio resulta en el mismo valor, que es menos 2. Y pues ya aquí podemos decir que esta cantidad, al ser menor a 0, resulta que pues el criterio nos dice, si d es mayor a 0, aquí, si d es mayor a 0 y f xx es menor a 0, como resultó en este caso, entonces f de a, b es un máximo local. Ya se cumplieron las dos condiciones. Ahí está. Por lo tanto, el valor que es el valor máximo, entonces digamos que aquí podríamos decir, no voy a poner aquí máximo local, sino hasta la siguiente, pero vamos a poner se genera, no es ese el valor máximo, se genera un máximo local. O sea, la función va a tener un máximo, ¿qué puse aquí? Local. La función va a tener un máximo local en menos 1, 1 medio. ¿Cuál es ese máximo local? Pues ahora, en el paso número 3, a ver, ¿cuál era el paso número 2? Determinar si el punto crítico genera un máximo mínimo local. Ya lo determinamos. Genera un máximo local, ¿vale? Ahora, en el siguiente paso, vamos a poner el número 3, evaluar, muy grande evaluar la función en los puntos críticos en el, aquí vamos a poner en el o los puntos críticos para encontrar el valor máximo o mínimo local. Bueno, también podría ocurrir que fuese un punto silla. El valor de la función original f es el que se evalúa en este paso. Entonces f será evaluada en menos 1, 1 medio.
menos 1,1 medio. Esta función f, ¿vale? Vamos a llamarla aquí. Entonces es 9 menos 2x. Vamos a escribirla, creo que primero general, f de xy es igual a 9 menos 2x más 4y menos x cuadrada menos 4y cuadrada. A ver, ¿está bien? 9 menos 2x más 4y, menos x cuadrada menos 4y cuadrada. Esa es la función, bueno, esa es la función original y a la cual vamos a evaluar en el punto menos 1, que es el punto crítico, menos 1,1 medio. Entonces sustituiremos el valor de x como menos 1 y el valor de y como 1 medio. Entonces ayúdenme por favor con esa sustitución y me dicen cuánto vale. Menos ahora x, que es menos 1 elevado al cuadrado, que es 1 al final, menos 4 por el valor de y, que es 1 medio elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da esa cantidad? Me dio 11, maestra. Ajá, muy bien. Ese resultado es 11. Ahora, este valor sí es el máximo local. De hecho, vamos a ponerle aquí valor máximo local, porque ya es la función evaluada en ese punto crítico. El punto le vamos a poner aquí donde se genera el punto. Este va a ser punto, no valor, sino punto máximo local. Estará conformado por las tres coordenadas. Entonces será, no sé, le vamos a poner Q. Le vamos a quitar el nombre. Simplemente será menos 1, 1 medio, 11. Ese será el punto máximo local. Vamos ahora a ver la representación de esta función en el programa. Aquí podemos ver en la pantalla la representación de esta función ya en una gráfica. Es una región, por supuesto, de la función. Esta es, acá vean, está en el código, la función que estuvimos trabajando, y se ha graficado además el punto máximo local, que es el punto menos 1, 1 medio, 11, aquí lo pueden ver, y este es el resultado. Estoy usando el software de Wolfram Mathematica, para realizar la gráfica. Entonces vean cómo es la superficie, y pues ahí está el punto que es máximo local, que de hecho para esta función también es el máximo absoluto, pero ahora no estamos interesados en los absolutos, simplemente en los locales. Entonces podrían realizar también la gráfica en GeoGebra y comparar lo que acabamos de obtener. Grafican la función y grafican el punto, y se van a dar cuenta de que pues ocurre el mismo comportamiento, ¿no? Aquí vamos a ilustrar nuestro apunte.
con esta imagen de la función, la gráfica. Ahí está, la vamos a dejar ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a continuar con la segunda función. Y pues nuevamente haremos un análisis semejante. Recordemos entonces que, perdón, el primer paso consiste en realizar las derivadas parciales de f con respecto de x y de f con respecto de y con el objetivo de encontrar puntos críticos. Vamos a realizar la parcial de f con respecto a x. El resultado es 3x cuadrada y más 24x. Esa es la parcial de f con respecto a x. Ahora vamos a hacer la parcial de f con respecto a y. La parcial de f con respecto a y pues es x cúbica menos 8. Ahí está, x cúbica menos 8. Si recuerdan, el siguiente paso consiste en igualar a 0 cada una de estas derivadas parciales y despejar después. Ahí está, las dos derivadas parciales. Muy bien, ahora observen que en la primera ecuación está la mezcla de las dos variables, tanto de x como de y. Pues no es tan directo despejar una como en el caso anterior. Sin embargo, en la segunda ecuación se observa que únicamente está involucrada la variable x. Entonces, aquí podemos hacer el despeje de la variable x. Voy a colocarles una numeración. Esta será la ecuación número 1. Acá tenemos la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 1 vamos a despejar x. Vamos a poner aquí, se despeja x. Y para despejar x, pues lo que haré es sumar 8 unidades a cada lado de la ecuación, de tal manera que la ecuación se convierte en x cúbica igual a 8. Después se puede extraer raíz cúbica en ambos lados, entonces se obtiene x igual a raíz cúbica de 8. Y pues la raíz cúbica de 8 es 2, de tal modo que obtenemos ya el resultado, x igual a 2. Esta es la componente x entonces del punto crítico. Para encontrar el valor de y, entonces lo que voy a hacer es usar la ecuación 1 y voy a sustituir este valor de 2 aquí en la ecuación y voy a despejar y. Entonces, sustituyendo, x igual a 2 en la ecuación 1 es 3x cuadrada, 3 por x al cuadrado, que multiplica a y, más 24x, más 24x igual a 0. De esa ecuación pues tenemos 4 por 3 son 12y. Perdón, aquí no sustituye el valor de x, que es 2. Ahí está. 12y
más 48 igual a 0. Entonces 12y es menos 48. Es decir, y es igual a menos 48 doceavos. Por lo tanto, y es igual a menos 4. Ahí está. Y es igual a menos 4. Pues ya con esto tenemos el punto crítico. Recordemos que el primer paso tiene como objetivo encontrar justamente los puntos críticos. Entonces el punto crítico ahora será el punto 2, menos 4. Este es el punto crítico, ya lo determinamos en el primer paso. Ahora, ¿quién me quiere recordar en qué consiste el segundo paso? En sacar las segundas derivadas, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces vamos a determinar las segundas derivadas para saber qué tipo de punto crítico se tiene. Uno que genera máximo, genera mínimo local, etcétera, o punto silla. Ajá. Entonces vamos con el paso número 2. Vamos a calcular fxx. Recordemos que fxx es la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a recordar f, aquí está, fx, esa es la primera derivada. Esta función vamos a derivarla nuevamente con respecto a x. El resultado es 6xy, 6xy, más 24. 6xy más 24. Ahora vamos a encontrar f, y, la segunda derivada de f con respecto a y. Aquí tenemos la primera. Nuevamente esta función vamos a derivarla ahora con respecto a y. Pero como esta función no tiene y, solamente depende de x, es una constante para y, su derivada vale 0 con respecto a y. Ahora vamos a hacer la mixta f, xy o yx, la que quieran. Voy a usar, por ejemplo, voy a usar esta, fy, y la voy a derivar con respecto a x, ahora con la variable opuesta. Entonces, con respecto a x nos da 3x cuadrada. 3x cuadrada. Ahí está. Muy bien, para encontrar el determinante necesito acomodar estas funciones justamente como ya lo habíamos establecido. A ver, aquí voy a colocar sim, sim. En el extremo tenemos fxy más 24. Más 24. Después fyy pues vale 0 acá. Y en la diagonal invertida recordemos que es la segunda derivada mixta. En este caso resultó ser 3x cuadrado y ya lo tenemos ahí acomodado. Vamos a hacer el determinante multiplicando diagonal principal es 0 menos diagonal invertida 9x cuarta. Resulta entonces que este determinante o esta función d es
menos 9x cuarta. Ya podríamos ir viendo de qué tipo de punto se trata, pero vamos a hacerlo más formal. Y ahora lo que tendré que hacer es la evaluación. Voy a colocar aquí, evaluar V en el punto crítico. Eso nos va a permitir saber si se trata de un máximo, mínimo local o punto silla. Bueno, no específicamente D. A veces si D es mayor a 0, pues se requiere algo más. Vamos a evaluar D en el punto crítico, que fue 2, menos 4. Menos 4. Sustituyo, pues de hecho el único valor que requiero sustituir aquí es 2. 2 elevado a la cuarta resulta ser menos 144. Este valor D resultó ser una cantidad negativa. ¿Recuerdan qué establece el criterio cuando el determinante D es una cantidad negativa? Que no se sabía si era o no hoy no. No, ya no me acuerdo. Que no es un máximo ni mínimo local, entonces es al que llamamos punto silla. Entonces cuando D es menor a 0, este punto se conoce como punto silla. Vamos a poner aquí, este no es el punto silla, solamente nos está indicando. Entonces por eso es que aquí pongo genera, no pongo punto silla, sino genera un punto silla. Y ahora en el siguiente paso encontraré ese punto de ensilladura. Entonces ya que sabemos qué es lo que ocurre ahí, vamos a la función original a sustituirla. Voy a llamar nuevamente a esta función, que a veces se me olvida. Es x cúbica y más 12x cuadrada menos 8. Para encontrar el punto, pues necesito evaluar f en 2, menos 4. Entonces evaluamos aquí 2 al cubo por menos 4 más 12 por x cuadrada, 2 al cuadrado, menos 8. Vamos a evaluar. ¿Cuánto les da este resultado? ¿72? 72. 2, menos 4. 8. Ajá, a mí me dio 8.
Solamente estaba... A ver, déjenme un segundito. Como -4. No, sí da 8, maestra. Me equivoqué en un signo. No, creo que yo copié mal la función. A ver. Es 12. A ver, es x cúbica. Ajá, me falta una y aquí. Me falta una y acá. Sí, no me daba por eso. Perdón. Ahí ahora sí ya. Sí, no me checaba el resultado porque no había verificado bien. Ahora sí, perdón. Entonces hacemos la cuenta. Y el resultado es 48. Ujú. El punto silla ya lo podemos establecer como el conformado por estas tres coordenadas que son 2, -4, 48. Si este fuese un máximo local o un mínimo local, diría este es el valor, ahora sí, este es el valor máximo local o este es el valor mínimo local y este es el punto máximo local o mínimo local. Cuando es punto silla, pues a este no le nombro como lo hago en máximo mínimo, ¿no? Perfecto. Pues ahora vamos a visualizar a esta función. Aquí se muestra la gráfica de la función que trabajamos en este ejercicio. Observen, x cúbica y más 2x cuadrada menos 8y, y también se ha representado el punto, en este caso es el punto crítico que genera un punto silla, 2 menos 4,48. Vean que pues ahí se ve cómo es que cambia la forma de la función alrededor de ese punto. Como lo habíamos mencionado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a regresar sobre la pregunta de su compañero fxy. Fxy es la derivada parcial de f con respecto a x y después con respecto a y, o como es la mixta, puedo intercambiar. Esta derivada parcial también la puedes obtener con fyx, f, que fue la que yo hice de hecho, fyx, es decir, a partir de la de f, derivarlo con respecto de, perdón, a partir de la parcial de f con respecto a y, derivarla con respecto a x. Y fue la que yo hice. Aquí observamos la parcial de f con respecto a x. Ahora, esta función la derivo, pero con respecto... No, parcial de f con respecto a y. No sé qué dije. Y a esta función la derivo ahora, pero con respecto a la variable opuesta, es decir, con respecto a x. Y su derivada nos da 3x cuadrada. La derivada de esta función con respecto a x. Pero si tú quieres obtenerla de aquí, también lo puedes hacer y te darás cuenta que queda el mismo resultado. Esta que ya se derivó con respecto a x, se deriva pero ahora con respecto a y. Vamos a ver cuánto daría. Vamos a derivar a toda esta función con respecto a y. Esta vale 0, ¿no? Para la derivada en y vale 0. Y esta función, pues la derivada de y es 1 y te queda 3x cuadrada. Entonces la puedes hacer con cualquiera de las dos. Yo decidí hacerla con la segunda, pero la puedes hacer con la primera y resulta en lo mismo. ¿Era esa tu pregunta? No sé si me entendí bien. Sí, en efecto, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Sí, de nada. Vamos a ilustrar en nuestras notas con la función que graficamos. Vamos a dejarla aquí. Ajá, y ahí se ve el punto silla. Ok, vamos a continuar con la siguiente función.
Profesora, yo tengo una duda. Sí. Ah, ¿Por qué? Bueno, en el primer ejercicio, cuando generamos el máximo, bueno, donde pusimos que se genera un máximo local, Ujú. era -2 menor que cero. Sí. Dijimos que se genera un máximo local y en este segundo ejercicio que es igual es menor, bueno, es -144 menor que cero, dijimos que era un punto silla. Lo que ocurre es que este menor a cero no viene de la función d, sino de fxx. Si observamos aquí, el primer criterio es d mayor a cero. Y en nuestro ejercicio, el que acabamos de resolver, fue d menor a cero. Cuando d es menor a cero, el criterio es, o sea, nos dice ya de manera inmediata que no es máximo ni mínimo local, sino, de acuerdo a la definición que vimos, es un punto silla. Pero cuando d es mayor a cero, como ocurrió en el ejercicio 1, todavía no lo podemos saber. De hecho, si comparas el d, o sea, si recordamos aquí, este fue el d del primer ejercicio. Fue 16. 16 es mayor a 0. Eso significa que aún no podemos saber si se trata de un máximo o un mínimo local, sino hasta conocer fxx. Y fxx fue negativo, pero no fue d, o sea, este no es d. No sé si me expliqué, pero a ver, vamos a intentar hacer un esquema. Tenemos dos opciones de signo para d. D puede ser positivo, lo vamos a poner así. D puede ser positivo o D puede ser negativo. Ya vimos que el caso en el que D vale 0 no nos dice nada en el criterio, ¿no? O sea, no podemos saber. El criterio no funciona cuando D vale 0. Entonces, tenemos dos posibilidades, para D positivo y para D negativo. Ajá. Para D negativo es inmediato. Va a generar un punto silla. ¿Qué fue lo que acabamos de obtener? El valor de D en el segundo ejercicio resultó negativo. Veamos, este es el valor de D, resultó negativo. Ajá. Entonces ahí directamente sabemos que es un punto silla. Cuando D es positivo, tenemos dos opciones. Cuando D es positivo, no puedo saber directamente si se trata de un máximo o un mínimo local. ¿Qué es lo que necesito? Necesito saber cuánto vale fxx en ese punto. Entonces, fxx tiene dos opciones: ser mayor a 0 o ser menor a 0. Si fxx es mayor a 0, ahora sí, entonces esto es un mínimo local. Si fxx es menor a 0, esto es un máximo local. El signo negativo que tú recordabas venía de aquí, pero no era f, pero no era d, era fxx. Ese signo que tú me comentabas viene de aquí. O sea, es negativo, pero no el negativo de d. Sí, yo, profesora, Ajá. muchas gracias. Ya. Ok, entonces cuando su d sea positivo, se van a calcular fxx y ahora sí, dependiendo del signo de fxx, ya definen si es máximo o mínimo local. Pero cuando su d ya es negativo, así directo, saben que es un punto silla. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Haremos lo mismo. En nuestro primer paso, recordemos, consiste en encontrar los puntos críticos y para ello necesitamos obtener la parcial de f
con respecto a x, que en este caso es 4, x cúbica menos 4y. Y también la derivada parcial de f con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto de y es 4y cúbica menos 4x. Ajá. El siguiente paso consiste en igualar a cada una de las derivadas a 0 para encontrar puntos críticos. Recordemos que un punto crítico es aquel en el que las derivadas parciales primeras se hacen 0, pero también aquel en el que las derivadas no existen, o al menos una de la derivada no existe, de las dos derivadas parciales no existe. Pero aquí no tenemos de esos tipos de puntos. Ya tenemos el par de ecuaciones. El objetivo ahora es encontrar la solución de este sistema. Veamos que ya no puedo despejar una función directamente, una variable de alguna de las ecuaciones porque están mezcladas, están acopladas. Lo que voy a hacer antes de intentar hacer el despeje es simplificar la ecuación. Veamos que en esta primera ecuación el factor 4 es común y en esta segunda también es común. Entonces puedo multiplicar por un cuarto cada ecuación y me queda lo siguiente. X cúbica menos y igual a 0. Después nos queda y cúbica menos x igual a 0. Ahí está. Ya se ven más simples estas ecuaciones y son equivalentes. Lo que voy a hacer para despejar es lo siguiente. Voy a seleccionar alguna de las dos ecuaciones y voy a despejar la variable que esté al exponente 1. Después esa variable la despejo, ya de despejada, la sustituyo en la otra ecuación y entonces tendré una ecuación con una única variable. Puedo, por ejemplo, de la primera despejar y. Ajá. Si despejamos y, resulta que y es igual a x cúbica. Ahora esa y la puedo sustituir aquí. Ajá. La puedo sustituir en la segunda ecuación que no hemos usado. Sustituir. Vamos a sustituirla. El valor de y lo vamos a sustituir. Recordemos que está aquí elevado al cubo. Después está restando x y está igualado a 0. ¿Cuál es el valor de y? Pues ya lo encontramos aquí, es x cúbica. Todo ese es el valor de y. Usando las reglas de los exponentes, y cúbica al cubo x cúbica al cubo es x a la 9, 3 por 3 es 9, menos x es igual a 0. Observen lo que ganamos con este procedimiento. Ahora tenemos una ecuación con una única variable. Ajá. Ya no aparece la variable y. Entonces podemos resolver esta ecuación que es un polinomio de cuarto grado igualado a 0. Vamos a escribirlo aquí. X a la 9 menos x igual a 0. Voy a trabajar factorizando esta expresión para resolver la ecuación. Si factorizamos, pues lo primero que salta ahí a la vista es que x es factor de ambos términos. El resultado en el paréntesis quedará x a la 8 menos 1 igual a 0. Aquí se ve ya un valor de los que van a ser raíz de este polinomio, que es x. Un factor es x, pero todavía tenemos esta diferencia de cuadrados que se puede factorizar como producto de binomios conjugados.
Entonces este será x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1 igual a 0. Ahora, también aquí queda una diferencia de cuadrados que se puede seguir factorizando. Esta ya no, esta suma de cuadrados ya no se puede factorizar en números reales. Por lo tanto, así va a quedar. No nos va a generar raíces para el caso que nos interesa, pues no tendría sentido el número complejo, por lo tanto no son valores de importancia para nosotros, los vamos a dejar ahí como parte de la ecuación simplemente. ¿Ok? Entonces se observa que aquí hay otro binomio donde tenemos una suma de cuadrados que tampoco se puede seguir factorizando, pero esta última todavía nos da la posibilidad de escribirla como x menos 1 por x más 1. Que multiplica a todo lo que ya vimos aquí. Ahora, ¿cuáles son las raíces reales de esta ecuación? Bueno, del polinomio. O sea, las soluciones reales de la ecuación. Pues son las que se van a generar con estos tres factores. Ajá. X menos 1 y x más 1. ¿Vale? Son los tres que se van a generar. Entonces el primero será x igual a 0. De aquí. El segundo se construye con x menos 1 igual a 0. Y al despejar se encuentra que x es igual a 1. Ahí está. Para el último tendremos que igualar x más 1 a 0. Y el resultado para x es menos 1. Observen que aquí vamos a tener tres puntos críticos. Uno con x igual a 0, el otro con x igual a 1 y el otro con x igual a menos 1. Ahora lo que sigue es determinar cuál es la componente y de esos puntos críticos. Y para ello vamos a regresar a una de las ecuaciones, la tenemos aquí. Y igual a x cúbica. Al sustituir los distintos valores de x, vamos a encontrar el correspondiente y. Entonces, vamos a comenzar con x igual a 0. Si x es igual a 0, sustituyendo el valor de x en esa ecuación, resulta que y es igual a 0. Recordemos de dónde viene. Viene de aquí. Si x es igual a 1, ¿qué va a ocurrir con y? Pues y será, déjenme ponerlo así, 0 al cubo igual a 0. ¿Qué vamos a poner entonces? Creo que así van a recordar mejor de dónde viene. Si x vale 1, esto será 1 elevado al cubo. Por lo tanto, y es igual a 1. Y si x es igual a menos 1, entonces y es igual a menos 1 elevado al cubo.
es decir, y es igual a menos 1. Aquí ya tenemos la componente y de cada uno de estos valores x que ya calculamos. Ajá. Entonces será 0, 1 y menos 1. Por lo tanto, fíjense, de este paso lo que nos interesaba o el objetivo pues era calcular los puntos críticos. Ajá. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos críticos? Vamos a tener 3 puntos críticos. Los vamos a llamar, por ejemplo, Q. Entonces, el punto Q1 será el punto 0, 0 en X, 0 en Y, 0,0. El punto 2, Q2, será 1,1. Y el punto 3, punto crítico 3, será menos 1, menos 1. Esos son los puntos críticos. Hasta aquí termina el paso 1. Vean que se extendió bastante porque surgieron ecuaciones pues que eran ya un poco más complejas que para la primera parte o para el primer ejercicio. Lo que sigue es obtener el determinante de en cada uno de estos puntos para establecer si se trata de un máximo local o de un mínimo local. Vamos a continuar. Ahora el paso 2 consiste en determinar si estos puntos críticos que ya hemos obtenido nos van a generar valores máximos, mínimos locales o puntos silla. Vamos a comenzar con el primer punto crítico, que es el punto 0,0. Entonces, esperen. Antes de eso vamos a comenzar con las segundas derivadas, perdón, ya se me estaban olvidando ahí. Entonces, fxx primero para encontrar el determinante y luego ya lo hacemos con cada uno de estos puntos críticos. Vamos a recordar cuánto vale fx. Aquí está fx. Y derivando nuevamente con respecto a x, resulta en 12x cuadrada. 12x cuadrada. Ahora vamos a hacer f, y, recordando nuevamente cuál es la derivada con respecto a y. Aquí está. Derivamos nuevamente esta función con respecto a y. Entonces esto es 12y cuadrada. 12y cuadrada. Ajá, ahí está. Ahora el producto, la derivada mixta fyx o fxy, cualquiera de las dos que quieran hacer les va a dar el mismo resultado. Voy a partir, por ejemplo, de esta, la derivada parcial de f con respecto de x. Ahora voy a derivar esta expresión, pero con respecto a y, que es la otra variable. Ajá. Si derivo con respecto a y, esta expresión vale 0 y esta resulta en menos 4. Entonces, menos 4. Vamos a construir con estas parciales el determinante de x, y. Recordemos que en la diagonal principal se encuentran las derivadas xx y y. Y en la diagonal invertida, la mixta. Entonces aquí es 12x cuadrada y cuadrada. Acá tenemos menos 4 y menos 4. Ajá, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este determinante. Ahora el producto de la diagonal principal es 144
x cuadrada y cuadrada. Después menos, ahora la diagonal invertida, menos 4 por menos 4 es 16 positivo. Ya tenemos por lo tanto la función que pues es la parte medular acá del método, claro, junto con otros resultados, pero a partir de este valor d nosotros vamos a determinar de qué tipo de punto crítico se trata cada uno de ellos. Ahora sí, ya que tenemos esa función d, vamos a comenzar con el primer punto crítico, que es Q1, 0,0. Lo que haré será evaluar el punto o evaluar la función d en el punto 0,0. Aquí tengo 144, pues 0 al cuadrado por 0 al cuadrado menos 16. Y ese resultado pues es simplemente menos 16. ¿Qué podemos decir de acuerdo a este resultado? ¿De qué punto se trata? ¿Podemos ya saber o tendríamos que aplicar todavía otro criterio? Sí, se refiere a un punto silla, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, cuando el determinante de es negativo, automáticamente, ahí ya no hay que hacer nada más. Sabemos que en este caso se va a generar un punto silla. ¿Cuál es el punto silla? Pues lo podemos saber si evaluamos la función en 0,0, la función original. Entonces, ya que sabemos que ahí se va a generar un punto silla, ahora trabajamos con la función f. Entonces vamos a hacer f evaluada en 0,0. Y evaluada en 0,0, vamos a recordar cuál era la función, x cuarta. Ajá, x cuarta, entonces esto será 0 a la cuarta más 0 a la cuarta menos 4 por xy, es decir, 0 por 0 más 1. Esta, recordemos, es la función original. Pues el resultado es 1. Esa es la altura a la que se encuentra este punto, que va a formar el punto silla. Entonces ahora sí podríamos decir aquí que el punto silla es el punto con componente 0,0,1. Ya lo sabemos de este resultado. Este 1 viene de aquí, de evaluar la función. Ahora vamos con el segundo punto, Q2, que es, tiene componentes 1,1. 1,1. Y para ello necesitamos evaluar el determinante de, en este punto, 1,1. Recordemos que el determinante de es 144, x cuadrada, entonces será 1 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 16. Bueno, claramente esta cantidad pues será
positiva. Y el resultado es 128. De aquí lo que nos interesa sobre todo es el signo, ¿no? El 128 como tal no nos dice nada, es más el signo. Esta es una cantidad positiva. ¿Podríamos saber de qué se trata ya? ¿De un máximo, mínimo local o puntosilla? No, tenemos que evaluar a fuerzas la función, ¿no? Así es, todavía no sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar este punto en la segunda derivada de x. Entonces vamos a evaluar fxx en 1,1. Vamos a recordar cuánto vale fxx. Aquí está. 12x cuadrada. 12x cuadrada. Entonces esto es 12x. Perdón, déjenme ponerlo aquí. 12, sí, aquí sí. 12x cuadrada. Entonces x vale 1. Elevada al cuadrado sigue siendo 1. Multiplicada por 12 es 12. Que es positivo. Ahora ya con esto podemos saber de qué se trata, qué tipo de punto va a generar. ¿Un mínimo? Así es. Entonces aquí se genera no, un máximo. No, si es menor, no, perdón, ¿por qué puse menor a 0? No sé qué tengo hoy, a ver. Perdón, esto es mayor a 0. Entonces, aquí se genera un mínimo local. Ajá. Con esto ya lo podemos saber. Ahora, ¿cuál será el mínimo local? Pues vamos a evaluar a la función en el punto 1,1, a la función original, en el punto 1,1. Está un poquito lenta la tableta, aquí avanzo. Entonces, la función en el punto 1,1 es 1 a la cuarta más 1 a la cuarta menos 4 por x por y, es decir, por 1 más 1. Entonces aquí hay 3 unidades positivas, menos 4 resulta en menos 1. Y pues ya con esto podemos saber cuál es el punto. Ahora sí es el punto. Este es el valor mínimo. Pero el punto, mínimo local es 1,1, menos 1. Entonces a este no le puedo, no le puedo llamar mínimo local. Este es el valor mínimo local. O sea, hay una diferencia, nada más hay que por ahí recordarlo. Este es el valor mínimo local. Vamos a hacerlo finalmente con el siguiente punto. Cuesta un poquito de trabajo. Ahí está. Ya sabemos ahora que se trata de un mínimo local. Vamos a hacerlo con el siguiente punto. Y ahí vamos a concluir. Ya va tomando más forma esta función. Ya encontramos un punto silla, un mínimo local. Vamos a ver qué se genera en este siguiente punto que es Q3. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces lo que necesitamos en primer lugar es encontrar el valor del determinante
en menos 1, menos 1. Entonces, nuevamente este es 144 que multiplica a menos 1, menos 1 elevado al cuadrado por menos 1 elevado al cuadrado menos 16. Pues al cuadrado estos menos 1 se van a volver 1 y el resultado nos va a dar igual que ocurrió en el ejercicio anterior, 128. 128, debido a que es una cantidad positiva, todavía no nos dice si se trata de un máximo o un mínimo local. El hecho de que sea positivo ya nos da pauta a establecer que o va a ser un mínimo o va a ser un máximo local. Al menos eso sí lo podemos saber. Pero la confirmación la tendremos hasta evaluar fxx en el punto en cuestión. Por lo tanto, recordando el valor de la segunda derivada fxx, que es 12x cuadrada, sustituimos este punto, aquí estás, 12, y el valor de x es menos 1 elevado al cuadrado será 1 positivo, nos va a resultar en 12. Entonces, ahora sí, sabemos que es una cantidad positiva, por lo tanto, podemos concluir que en ese punto se genera un mínimo local. Se genera un mínimo local, ya tenemos el criterio ya establecido con... no. Respeto. Esto ya nos dice que se genera un mínimo local. ¿Cuál es el mínimo local? Pues lo podríamos saber si evaluamos la función en ese punto. Menos f, la f original en menos 1, menos 1. Podríamos ir imaginando cómo se vería esa función. Un punto crítico y dos valores mínimos. A ver si ustedes pueden ir imaginando cómo es que se ve esa función con estos valores. Menos 4 por x que vale menos 1 por y que vale menos 1 más 1. Aquí se va a convertir en 1 positivo, 1, 1, ya vamos 3, 1, 2, 3 y este va a ser menos 4. Entonces el resultado es menos 1. Este es el valor mínimo local. Pero el punto, este menos 1 es el valor. Pero el punto se construye con las componentes. Entonces únicamente para dejar aquí nuestro resultado vamos a colocar punto mínimo local, que es menos 1, menos 1, menos 1. Ahí está. Ese es el punto mínimo local
Y solamente recordando que en el caso de -1 así solito, ese es el valor mínimo local. Aquí vamos a poner valor. Entonces aquí el vocabulario también es importante que lo vayamos usando correctamente, no sustituir valor por punto, son cosas diferentes. Este es el valor y este es el punto. Y únicamente para ya cerrar este ejercicio vamos a ver la gráfica. Aquí podemos ver en la pantalla la gráfica de esa función. Observen, aquí se encuentra la función f de xy. Aquí también se pueden observar los puntos críticos que ya nosotros calculamos. 1,1, -1, 0,01 que es el punto silla, y el último punto que estudiamos, -1, -1, -1, está aquí. Esta es la gráfica. No, la gráfica de la función. Perdón. Ahí está. Voy a poner un poquito más grande. Y vean, aquí están los dos mínimos locales, ahí están, y el punto silla. Vean cómo cambia la concavidad de la curva. Hay una región en donde va hacia abajo y hay otra región en donde va hacia arriba, ¿no? Esto se parece como a lo que se conoce, por ejemplo, como el tiro del pantalón, ¿no? O sea, como nuestra entrepierna va una región hacia abajo y va otra hacia arriba. Entonces, ese punto es justamente el punto silla. Ahí la podemos apreciar. Para terminar este ejercicio, haré ahora aquí. Bueno, la gráfica ya la hicimos, solamente la voy a colocar. Ahí está. La vamos a dejar en nuestras notas para que quede completo ya nuestro ejercicio. Entonces observen cómo, dependiendo de cómo sea la función, la forma en la que se despeja pues puede cambiar. Por eso es que aquí es muy importante el uso del álgebra, porque si bien el método pues ya es de un curso más avanzado de matemáticas, la base de todo ello es el álgebra. Si nosotros no hacemos bien los despejes o ni siquiera podemos establecer las ecuaciones, va a ser más complicado, pero bueno, de todas formas lo vamos a ir practicando. No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. No, profesora. ¿No? Bien, les recuerdo entonces que el día de mañana tenemos la evaluación. Lo vamos a hacer en la segunda hora de la clase. En la primera hora vamos a hacer un ejercicio más de este tema y en la segunda hora vamos a hacer el examen, ¿vale? Pues entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias por darme este tiempo extra. No, maestro, al contrario, gracias a usted Gracias a por usted, aguantarnos. Gracias. Cuídense.